Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es las artimañas. Es un tema bastante complejo, bastante interesante, bastante profundo y bastante llamativo. Así que vamos a ir a lo que es el diccionario. Según el diccionario dice, artimaña es la acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Eso es lo que es, según el diccionario, el concepto de artimaña. Dice acción hábil, disimulada, generalmente manipulada para conseguir algo. Vamos a estar lo que es tomando como base el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, lo cual nos dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Un texto bastante profundo. Así que vamos a pedirle al Señor de que nos dé la sabiduría y el entendimiento para entender lo que es este pasaje, lo que es este tema, y el cuidado que hemos de tener sobre las personas de que usan artimañas para desviar a personas escogidas, personas que tienen un cierto conocimiento de la palabra, pero no tienen la madurez adecuada todavía para permanecer firmes en lo que es el camino del Señor. Así que dice, no seamos niños fluctuantes. Cuando habla de niños fluctuantes está diciendo de niños de que son inmaduros, niños de que no tienen un conocimiento, no tienen todavía definido perfectamente su personalidad, su carácter. Y eso es lo que vemos hoy en día en muchas congregaciones, personas que tienen conocimiento de Biblia, tienen conocimiento de la palabra, entienden de una u otra manera lo que es la teología bíblica, entienden un concepto, entienden muchas cosas, pero pero son inmaduros, donde no tienen una base firme, una base estable, no tienen formada su identidad. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día, donde son cristianos que tienen muchos años en el Evangelio, son personas que se han convertido hace mucho tiempo en el Evangelio, tienen experiencia literalmente en algunas áreas, tienen experiencia en lo que es el camino del Señor, pero son niños fluctuantes. Y muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver esto? Si tú tienes tiempo en el Evangelio, si tú como un cristiano, tú como un creyente, tienes muchos años en el Evangelio, entonces tú literalmente tendrías que ser una persona madura, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay personas de que nada más tienen conocimiento, nada más tienen doctrina, pero no tienen relación. Y es importante tener en claro de que para tú crecer espiritualmente, para tú tener una madurez espiritual, es necesario de que tengas una relación con Dios. Porque no podemos conocer a alguien si no tienes una relación con ese alguien. Para poder conocer su corazón, poder conocer su pensamiento, poder conocer todo lo que es de esta persona, tienes que pasar tiempo con él. Entonces, si tú como hijo de Dios, si tú como creyente no tienes tiempo con tu creador, no pasas tiempo con aquel que te creó, con aquel de que te formó, aquel que te constituyó, aquel de que tuvo un propósito, te creó con un propósito, entonces no vas a lograr tener una identidad en él. Y esto es uno de los problemas de que tenemos hoy en día. Vemos cristianos de que no tienen una identidad propia y son llevados de doctrina a doctrina, que es como dice la palabra, llevados por donde quiera de viento de doctrina, dice por estratagema de hombres, que para engañar, dice la palabra, con astucia las artimañas del error. ¿Qué es las artimañas del error? Para ser más profundo, para ser más específico en esto, pasa lo siguiente. Hoy en día vemos de diferentes denominaciones, diferentes doctrinas, diferentes líneas de pensamiento. Unos defienden una línea de pensamiento, otros defienden otra línea. Y al final todos como creyentes, como cristianos, tenemos diferentes conceptos sobre lo que es la religión. Tenemos diferentes eh, pensamientos, diferentes opiniones, diferentes formas de adorar, formas de enseñar, formas de predicar, formas
de interpretar la Biblia. Así que vemos de que hay una gran variedad de ideologías, de líneas de pensamiento, de doctrinas, de religiones. Y esto se alarga, se vuelve un pastel muy grande, que a su vez es muy difícil de digerir. Así que vemos de que se levantan hombres, se levantan mujeres, tomando esto, tomando la problemática de la iglesia, tomando lo que es la disputa continua, la pelea continua que hay entre denominaciones, entre religiones, la pelea continua que hay entre mismos hijos de Dios. Entonces usan esto para beneficio propio y con artimañas. El error o la falta de conocimiento, la falta de carácter, la falta de identidad es utilizada por muchos para beneficio personal, beneficio propio. Y es aquí donde nosotros debemos de tener claro lo siguiente. Debemos de aprender a tener comunión con Dios en primer lugar. Debemos de aprender a tener un carácter en el Señor. Debemos de aprender a entender cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Cuál es nuestra identidad como creyentes, qué creemos, cuál es nuestra postura hacia lo que es la palabra, cuál es nuestra postura hacia lo que es la doctrina, cuál es nuestra postura a lo que es la religión. Y esto es lo que pasa hoy en día. Vemos muchas personas siguiendo personas. Vemos muchos discípulos siguiendo personas. Y la realidad es de que no fuimos llamados a seguir personas. Fuimos llamados a seguir a Cristo. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Fuimos llamados a ser ministros de Dios. Y cuando tú dependes mucho de segundas personas, cuando tu madurez espiritual, cuando tu conocimiento, tu teología depende de alguien más, entonces te vuelves dependiente de ese alguien. Pero ¿qué pasa cuando este alguien no está apegado a Dios, no está sometido a Dios? Entonces tú te vuelves una persona ciega, te vuelves un niño fluctuante que no tiene una definición exacta, perfecta de quién es en el Señor. Así que vemos que personas, ministros, hombres, mujeres, se levantan con artimañas para hacer desviar el corazón de muchos. Dice la palabra, si no me equivoco, en uno de los proverbios, dice que la ramera usa artimañas para desviar. Inclusive, dice la palabra, a escogidos son desviados por las artimañas que utiliza. Dice la palabra que van a venir, al fin del tiempo van a venir hombres diciendo que son Cristo. Venir hombres con doctrina, venir hombres con diferentes pensamientos de evangelios. Pero la palabra nos insta a que tengamos una definición, que tengamos bien definido de quiénes somos y que aprendamos a discernir cuando algo no es de Dios y algo es del hombre. Así que tengamos cuidado a ser engañados por el enemigo, tengamos cuidado a que seamos niños fluctuantes. No hay nada peor de que una persona fluctuante, una persona de que ambigua, que se adapta a cualquier situación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser claro con esto cuando hablo que se adapta a cualquier situación. Significa de que ni le va ni le viene lo que esté pasando a su alrededor. Y hasta cierto punto debemos de ser realistas. Al final y al cabo, la salvación es individual. Pero si tú eres llamado como ministro y tú eres llamado a ser cabeza de un ministerio, tu obligación es dar el mensaje correcto. Tu obligación es llevarlos hacia Dios, no llevarlos hacia ti. Y esto es lo que pasa hoy en día. Vemos ministros llevando gente hacia donde ellos y no hacia Dios. Así que, repito, definámonos claramente quiénes somos. Definamos claramente cuáles son nuestras creencias. Definamos claramente nuestro carácter. Definamos
exactamente a quienes servimos. Si a Dios, a las riquezas, al mundo. Debemos definirnos. La definición es algo fundamental en el crecimiento. ¿Queremos madurar en el Evangelio? ¿Queremos madurar en el camino del Señor? Sometámonos a Dios y desechemos todo mensaje utilizado para desviarnos. Pidámosle discernimiento, sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido de bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les espero el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima.